Por supuesto que sí. Buenas noches, amigos de la Gran Librería. Hoy tenemos a Omar Delgado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí deseoso de saber qué pasó con tu libro y que nos cuentes un poquito qué te motivó a hacerlo y cómo, de qué se trata, cuál es el tema, cómo lo desarrollas. Y bueno, me imagino que todo el mundo va a estar ya listo para recibirlo. Quizá lo puedes empezar a distribuir en forma electrónica como PDF con candado, ¿verdad? Para que funcione. Y Sí, bueno, claro. pues es tu palabra, Dene. Cuéntanos Bueno, qué pues, pasó, cómo bueno, se llama el libro y de yo, qué se trata. El bueno, yo tema lo aquí, pues, es la gran librería, son trabajos secundarios de lectores, básicamente, o trabajos que tienen que ver con el desarrollo de conciencia. Esta noche es El Corán y el libro Durante. ¿Cómo se llama tu libro? bueno, ¿no? Lo llamé Las enseñanzas del Corán bajo las luces del libro de Durantia. Okay. Así lo denominé, lo tengo titulado de esa manera. Y bueno, ¿por qué me motivó? Bueno, pues todos sabemos cómo esta religión del Islam es un poquito complicada, por así decir. Y obviamente una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es conocer la filosofía y las enseñanzas para llevar algo nuevo a la gente. Y yo leí el Corán 2 veces, hace unos 4 años más o menos, y recuerdo que pues yo me daba cuenta que tenía muchas enseñanzas espirituales este libro. Habla de los mundos de estancia, habla de Jabona, habla de Gabriel, de Jesús, sí, habla de cosas un poco básicas, pero muy importantes para ampliar los conceptos religiosos o espirituales del Islam. Entonces yo decidí sacar eh, todas las perlas de sabiduría, por así decir, del Corán, de comienzo a fin. Entonces saqué todas esas citas y las recapitulé y empecé a hacer como unas concordancias con el Corán en paralelo de lo que dice el Corán, de lo que dice el libro de Durantia, cómo la revelación nos amplia estos conceptos que tiene el Corán. Entonces, este libro va dedicado para todos los musulmanes, buscadores de la verdad, que deseen ampliar sus conceptos espirituales. Y lo más importante para mí es abrirle camino a la revelación, que la humanidad conozca este libro y pues se me hace algo muy importante, muy interesante hacerlo. Entonces mi intención es hacer ese folletico, ese pequeño libro, como granito de arena en contribución al libro de Durantia. Esa es mi motivación, mi deseo, porque pues tardé varios años haciendo ese trabajito. Y ya a Dios gracias, lo tengo ¿Cuántas culminado y páginas tiene pues el libro? sí, sí, claro, lo tengo, pero pues voy ¿Cuántas a repartir páginas tiene? más o menos 200 páginas. Y ¿cómo lo dividiste por capítulos o de qué manera? Viene, por ejemplo, empieza con las citas del Corán, ¿sí? Viene la cita del Corán y en paralelo, debajo, viene pues una cita del libro durante cómo la revelación nos amplia ese concepto o esa ley, ese versículo del Corán, de lo que nos hablan en el Corán. Entonces, vienen, viene el Corán, viene el libro Durantia y viene pues a exponer, a explicar un poquito más a fondo esta filosofía religiosa. ¿Qué te motiva a hacer un libro de este tema? Aparte de, pues, compartirlo con la comunidad y que se den cuenta de qué se trata o cuáles son las ideas principales del Islam. Exacto. Bueno, pues a raíz de que en mi familia somos un poco estudiosos, tenemos una inclinación a las cosas espirituales y pues, no sé, me surgió en mi corazón el deseo de hacer ese trabajo porque yo creo que la revelación está para todos los credos, obviamente lo dice, y el libro Durante habla algo del Corán, precisamente. Entonces sería muy bueno de que darle protagonismo al Corán con el fin de que se reconozca, nos demos cuenta de lo que dice
y cómo los reveladores nos amplían esos conceptos. Entonces, como persona me gusta estudiar, me gusta hacer este tipo de cosas, trabajar por las comunidades y pues intelectualmente espero que sea de gran ayuda este libro. ¿Cuál es la parte principal del libro o todos El los libro empieza, temas separados? ¿Cómo está organizado? el libro está separado por, digamos así, por títulos o capítulos que nos habla acerca del nombre del Padre. Obviamente el Islam lo denomina como Alá, pero desde el punto de vista occidental es Dios. Entonces se respeta esos términos. Luego me habla de mensajeros celestiales, me habla de Gabriel. Entonces yo lo tengo de esa manera titulado como por secciones, ya que el Corán desde un punto de vista teológico es muy básico, es muy sencillo, no tiene tanta profundidad. La profundidad se la da el libro de Durantia, y depende pues el nivel de estudio que tenga cada persona. Entonces viene en secciones por capítulos de mensajeros del Padre, profetas, mundos celestiales, el nombre del Padre, me habla del perdón de los pecados. Como todas las religiones, nos hablan de algo divino, pero también llevan sus errores, pero obviamente resalto el valor espiritual del Corán y de la fe misma. En cuanto a Jesús, A Jesús lo denominan como un profeta, pero hay unas citas muy interesantes que lo resaltan como un hijo creador, como un mensajero. Entonces resalté ese tipo de versículos y obviamente lo resalté con el libro de Durantia, haciéndolo ver de que pues es un hijo creador. El mismo Corán lo dice, también me habla de incluso la profecía misma del libro de Durantia en el Corán, que haré descender un libro nuevo para la humanidad, y eso nos hace ver de que puede ser una profecía misma para el libro de Durantia. Entonces nos, nos lanza a conocer cosas nuevas y pues con el discernimiento se puede lograr entender grandes cosas de este texto. ¿integras la parte tradicional mística del Islam, que es el sufismo? No, señor, no, fui solamente objetivo con el Corán, no toqué el sufismo. Obviamente para mí el sufismo es muy diferente al Corán, al Islam, ya que es una filosofía un poco mística, un poquito más allá de las tradiciones religiosas, y el sufismo tiene ese toque celestial, cosa que el Islam no lo hace, sino es más ortodoxo, más teológico que lo que es el sufismo. En cuanto a otras fes, como la fe Bahá'í, como el sikhismo y otros que tienen relación al Corán. Sí, claro, bueno, como el Corán nace de, pues, en estos países árabes y toda la influencia del Islam, pues todos estos países están dirigidos por esta fe. Entonces, pensaría de que así como las revelaciones para la humanidad misma, lo es el Corán también. Entonces, creo que todo ser humano, si se dedica un poco a estudiar estos textos, encontrará grandes verdades, independientemente de la fe, sino tomándolo objetivamente el Corán como tal, un libro, entre comillas, digo yo, sagrado, ¿no? Es conocido de esa manera como la Biblia también. Con la fe baja y bueno, también toca muchas citas del Corán, obviamente también resaltan grandes verdades espirituales, como todo, pero es hora de que la revelación también, pues, esté en el escenario de estas naciones. Obviamente hay un libro en árabe, y pues la idea es como hacer un refuerzo al propósito mismo de la comprensión del libro durante para los árabes, el Islam en sí. Sin hacer un spoiler del libro, ¿cuál sería una parte medular o lo más interesante de los capítulos? Para mí lo más interesante es que el Corán resalta mucho el envío de mensajeros celestiales, los mensajeros de Dios, maestros, profetas. Entonces me llama mucho la atención eso, como a la vez el nombre del Padre, porque pues aunque la fe del Islam se denomina por Alá,
un término panteísta. Entonces, es una manera como se revela a Dios en ese entonces. Entonces vemos cómo va evolucionando la religión en nuevos conceptos más amplios y un término más universal, el Señor de los mundos, cosa que el cristianismo no hacía en ese entonces. Y esa es una de las cosas que los reveladores resaltan, ¿no? Si uno mira la revelación, dicen eso, que Mahoma precisamente transmite un nuevo mensaje espiritual y no las cosas extrañas del cristianismo. Y otra cosa, pues vuelvo y lo resalto, son los mensajeros espirituales, los maestros de Dios. Entonces me hace pensar mucho ese tipo de cosas porque como humanidad, a pesar de que tengamos el Espíritu de Dios, tengamos el Espíritu de la verdad, siempre se necesitan maestros espirituales para la comprensión espiritual más amplia de la vida misma, ¿no? Si para ser enfermero nomás como profesión se necesita de un educador que sepa de ese tema mucho más para las cosas espirituales. Entonces, el Corán resalta mucho eso, de que los mensajeros del Padre siempre van a estar presentes en el mundo y van a ser triunfantes tarde que temprano en las futuras edades o épocas. Entonces, resalta mucho ese tipo de cosas, entre otras personalidades como ángeles también. Claro, y una de las partes es de que en árabe, malaj tiene la connotación doble, ¿no? Mensajero espiritual, pero también un mensajero mundano, ¿no? Una persona que lleva un mensaje. Sí, Hay claro. un comentario que hizo un teólogo que viene de los pentecostales y del séptimo día, muy interesante sobre cómo él ha aplicado el libro en su religión, lo llevó al púlpito y dice, Sí, últimamente he desarrollado un interés por el futuro de la religión del mundo. Necesitamos una nueva visión, nuevas metáforas y una fe en la realidad de lo no material. Necesitamos la renovación de la fe en nuestra supervivencia más allá de la experiencia material. La ciencia está apuntando a una nueva visión de la realidad centrada en la información como base de todo, al menos como parte de la naturaleza de la primera fuente y centro. Mi sensación es que eh, un nuevo sentido de la religión se ha centrado en el asombro. La ciencia puede llevarnos a esa sensación de asombro. Los descubrimientos científicos han estado llevando a los científicos a una sensación de asombro espiritual durante años. Y bueno, comparte, ¿no?, su punto de vista desde su puesto como religioso, la necesidad de actualizarse, de, de romper los esquemas tradicionales del dogma, del rito, y volver a vivificar la religión con otro punto de vista. ¿Qué piensas? me parece interesante porque hace poco también vi un video acerca de un cristiano, un líder pastor religioso, un pastor de una iglesia donde acusó a los religiosos también en cuanto a las prédicas en el sentido de diezmos, de que cómo la religión se ha vuelto un negocio económico lucrativo y este hombre salió en defensa de la religión de la buena fe, condenando esos hechos, estos actos no cristianos, como decía el hombre. Entonces me doy cuenta que estamos en tiempos donde el ser humano está siendo protagonista gracias a la tecnología y a las redes sociales. Entonces nos damos cuenta que estamos siendo protagonistas en el sentido del cambio. Entonces es muy interesante ver eso, porque en verdad se necesita un verdadero cambio espiritual, se necesita que el Evangelio de Jesús, como dicen los reveladores, sea nuevamente transmitido con un nuevo sentir espiritual, un nuevo sabor divino. Entonces toca salir de esos términos, de esas tradiciones tan esclavizantes, como decía Jesús, vengan a mí los que quieren ser libres de espíritu, ¿no? Entonces es una invitación y también para nosotros mismos, y más nosotros con el libro de Durantia, no llevar al punto de volverlo ortodoxo y no ser flexibles con otros credos, ya que pues el libro de Durantia pues, va mucho más allá de las creencias tradicionales. Pero se necesita ese valor experiencial, esa experiencia única, personal de nosotros que transmite eso nuevo en el mensaje, donde la letra toma vida, donde se puede transmitir una nueva manera del mensaje. Por ejemplo, los reveladores dicen de que es para ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Y eso para mí son como las nuevas salas espirituales del alma
que debe tomar vuelo y ver, visualizar a qué estamos destinados a vivir, tanto en este mundo como en el universo. Entonces, tener ese sentir divino, ese sentir, esa pasión interna de transmitir las cosas y de vivirlas, no simplemente volverlas académicas o una manera, eh, ¿cómo lo digo yo? Dogmática, creo yo. Entonces, es bueno que ese tipo de cosas surjan, ese tipo de líderes religiosos también estén ahí presentes, que se manifiesten, que en verdad vean la necesidad espiritual y que hagan ese tipo de trabajo desde el punto de vista que tengan, sin importar si conocen o no conocen el libro. Yo creo que lo que más se valora en la experiencia es el contacto con Dios. Conozcas o no conozcas el libro Urantia, o no conozcas el Corán, o no conozcas la Biblia, sino es esa comunión personal. Creo que ese es el verdadero valor y lo que da sentido a la vida personal de cada ser humano. Claro, y además tenemos la cuestión inclusiva, ¿no? Sí, exacto. Como hoy cada quien está tomando un papel relevante y un papel importante, ¿no? Para el desarrollo espiritual. Por ejemplo, aquí en México los indios, los indígenas, los pueblos originarios, no tuvieron alma hasta 1785. O sea, antes ni siquiera se les permitía entrar a los templos españoles, porque se Sí, decía que eran como animales y no tenían alma. Finalmente ven que es importante tener más grupo y bueno, alguien decide que ya tienen alma y les dejan entrar. Y así ha pasado con la mujer también, ¿no? En muchos credos, ujú, la mujer no cuenta ni tiene voz, es alguien más, pero no puede ser sacerdotisa, por ejemplo, necesita del marido para poder hacer algo, etcétera, ¿no? Entonces siempre esa discriminación por género, por raza, por tantas cosas, siempre nos ha evitado, nos ha parado para tener una fraternidad verdadera, una fraternidad donde se preocupe por el otro, ¿no? Entonces, en el sí. Islam hay mucho de eso, ¿no? También el papel de la mujer, ¿no? Sí, claro, es un gran desafío y pues tomemos como ejemplo más bien, por ejemplo, lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Que no aceptaron a las 12 mujeres apóstoles que Jesús escogió, que desgraciadamente no fueron tomadas en cuenta en los evangelios. Y pues Jesús lo hizo y como es la revelación, que fue un desafío, fue algo trascendental en la historia de la humanidad en ese entonces, incluso para la mujer. Y ahora pues con el Islam, pues yo creo que nosotros tenemos esa misión también como sociedad, como comunidad tal vez, porque la mujer en esos países, por lo que yo he visto, se está rebelando también contra el sistema, se está haciendo notar, donde está pidiendo los mismos derechos como ciudadano, y eso es importante. Desgraciadamente, pues se toman juicios estúpidos, en mi opinión, porque pues desgraciadamente el machismo de esa parte del mundo todavía pues pulula, por así decir, y las leyes son absurdas. No está tan lejano del latinoamericano, te diré. Creo que está muy Bueno, cercano. pues ya que tú lo dices, pues imagínate, entonces es en los reveladores de que la mujer ha luchado mucho por sus derechos, entonces también hay que hacerlo ver en esa parte del mundo de una manera positiva, ¿no? Porque tampoco es ir a amedrentar ni a formar discusión, y ese tipo de prejuicios es lo que ha tenido a la humanidad dividida, y lo que no ha podido la humanidad es formar esa unión espiritual, esa unión de raza como humanidad que somos, por tantos prejuicios sociales, políticos, étnicos, religiones, y pues es un desafío, la verdad, donde uno tiene que pensar cómo ayudar, cómo hacer. Claro, y bueno, una de las maneras es el ejemplo que puso Jesús al nombrar misioneras, al nombrar Sí, todas estas evangelistas que fueron un grupo de mujeres muy interesante, sí, maestras claro. de la religión, maestras de la Ujú. ética, de la lógica, la moral. Y bueno, es algo que tiene que nacer en la conciencia misma, ¿no? De cada mujer, su parte espiritual. Hay que recordar que pues todo es un ciclo. Sí, claro. Venimos de un inicio matriarcal, donde eran diosas, no eran dioses, era la madre Sí, celestial, no era el padre celestial, y bueno, todo estaba alrededor de ese matriarcado, que en algunos lados sigue. Sin embargo, hay
mucho que hacer con ese machismo invisible del que habla Marina Castañeda, en pequeñas actitudes, en formas de ver la vida, ¿no? En la cosmovisión misma del latinoamericano, que está soterrado, ¿no? Pero también del alemán, del francés y de todo, ¿no? Es algo que está en la humanidad. Hoy murió hace años, hace 14 años, la comandante Ramona, que era una rebelde tzotzil. Tzotziles son un pueblo originario de acá de México. Y ella se levantó en armas cuando en el 94 surge el ejército zapatista. Y una de las cosas que ella siempre decía era eso, ¿no? Dice, nosotras ya estamos muertas, ya estábamos muertas, no contamos para nada. Quisiera que un día todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse. Y bueno, esto sería un grito feminista de los pueblos originarios, donde la mujer muchas veces es la que provee, porque es la que está trabajando todo el día. Y lugares, por ejemplo, como de donde yo vengo de Sinaloa, el 90% de la mano de obra en campo es mujer. Entonces Sí, es bien importante, ¿no? Que se den su lugar y que llegue un momento que se emancipen, ¿no? De una manera que hagan el equipo, ¿no? Con los demás personajes de la sociedad, ¿no? No un feminismo ultranza, feminazi, sino aquel que busca la verdadera equidad y paridad, pero en paz, ¿no? En razón, en conciencia, ¿no? Porque finalmente somos diferentes, pero vamos para donde mismo, ¿no? El despertar espiritual y la capacidad es de ambos. Si bien, si tú ves en cualquier grupo espiritual, el porcentaje mayor son mujeres, ¿no? Porque tienen sí, una sensibilidad mayor. sí, de por sí en el planeta hay más mujeres que hombres, según la estadística, ¿no? Y sin Entonces, embargo, pero me siempre ha refiero sido así. en la cuestión espiritual siempre ha habido más mujeres, ¿no? Se dan el Sí, permiso más fácil, ¿no? Para investigar en estas áreas. los Entonces, reveladores, los reveladores resaltan precisamente cuando Jesús resucitó, dicen ellos que las mujeres que fueron escogidas, ninguna traicionó al maestro, ninguna lo rechazó y todas creyeron en la resurrección de él, cosa que los apóstoles no lo hicieron, sí, ellos dudaron. Entonces es interesante ver eso. La mujer, como dice la revelación, es la que fraterniza con el destino del hombre aún y es la banderada espiritual. claro. Entonces, es algo muy bonito que los reveladores hacen ver de la mujer y que uno como hombre pues tenemos que ponerle atención también. Sí, es importante, ¿no? Tomar en cuenta todos los aspectos y recoger los fragmentos de la personalidad para ser congruentes, ¿no? Con lo que hablamos. Hoy en la mañana estábamos discutiendo en el grupo, ¿no? De cómo muchas veces estás en grupos de estudio, en grupos de discusión, pero ni conoces al vecino, ¿no? No sabes nada. Entonces Sí, necesitamos volver los ojos a poner atención, ¿no? En una fraternidad verdadera y no ficticia, un encuentro verdadero con otra alma y no solamente una socialización humana, ¿no? Que puede ser con los que juegas bridge o los que juegas fútbol, ¿no? Sino algo más, ¿no? Que nos lleve realmente a ese despertar. El libro tiene dos objetivos y uno es ampliar la conciencia cósmica. ¿Qué es esto? Pues darnos cuenta dónde estamos, qué tan grande es, qué tanto sí, hay, toda la vastedad de posibilidades y elevar la percepción espiritual, saber que no estamos solos, que hay una vastedad de compañeros de camino, ¿no? En los diferentes niveles, no solo material, sino también no material. Y esa es la parte interesante, ¿no? De cómo necesitamos revalorar y resignificar nuestra relación con el planeta, con el mundo, pero también con el camino, ¿verdad? sí, señor, claro que sí. Dentro del Islam, ¿qué fue lo que encontraste dentro del Corán? ¿Qué fue lo que encontraste que te llamó más la atención? Me llamó la atención ver, lo primero que encontré fue, a primera vista, fue que me hablaba de 7 cielos. Como en el cristianismo a veces hay mucha confusión en cuanto al término cielo y los cielos, pero el Corán habla de 7 cielos, 7 cielos perfectos en perfecto equilibrio, y eso me hace ver dos cosas. De aquí para allá podemos ver los mundos de estancia, obviamente son imperfectos, o vemos los 7 circuitos de Jabona que son perfectos. O sea, son dos maneras de interpretar, de hacerlo ver, pero pues desde un punto de vista más plausible, pues podemos decir que son los 7 mundos de estancia.
ya que se dice de que Mahoma tuvo el privilegio de ver estos mundos celestiales y tuvo un contacto con Gabriel, entonces pues podemos denominarlo de esa manera. Ahora la historia, se dice que Gabriel intervino, muchos seres divinos para este libro, se dice que Mahoma tenía una memoria fotográfica, cosa que la usó para transmitir el mensaje para sus discípulos y transmitir el Corán, ya que el hombre no sabía leer ni escribir. Entonces es interesante ver ese tipo de cosas, ver de que una persona iletrada supuestamente logró una revelación para él. Obviamente la intensificó, la amplió, la reveló, la dio a conocer, y es lo que conocemos hoy en día como el Islam, los musulmanes. Entonces, es interesante ponerle atención a ese tipo de cosas, ya que el cristianismo, desgraciadamente, pues, como todas, siempre es a cerrarse, y los reveladores resaltan siempre de mirar las cosas buenas de todas las fes del mundo, ya que este mundo se caracteriza de tantas religiones. Al momento hay un movimiento muy interesante en el mundo que se llama la interreligiosidad o interfe en Sí, inglés. Y bueno, ecumenismo también. como inician muchas maneras de llamarlo, pero básicamente es donde pueden jugar un papel preponderante todas las religiones principales del mundo en paz, sin tener guerra entre ellas y darse su espacio, ¿no? Y sacar lo mejor de cada una, ¿no? Como dice el libro, ¿no? Buscar qué reducto de las enseñanzas de Melquisedec quedó en ella y bueno, eso celebrarlo, ¿verdad? Y bueno, Sí, vemos claro. que la regla de oro y muchos otros conceptos permanecen en muchas de las religiones principales del mundo y aún en muchas religiones nuevas, ¿no? Como han surgido desde los años 70 para acá. Siempre con la búsqueda del hombre de transformarse, de trascender. Y bueno, cuando yo presento el libro siempre les propongo que le den una oportunidad, que olviden todo lo que ya supieron o aprendieron y que le den una oportunidad al libro. El libro les va a llevar de la mano y tal vez sea lo que andan buscando, ¿no? Entonces, esa es la Ujú. parte interesante, ¿no? De abrirse a la posibilidad. ¿Qué pasa con los que lean tu libro? ¿Qué puede pasar? ¿Qué reacción puede haber? Como es un libro para, especialmente para los buscadores de la verdad del Islam, yo siento y creo de que se pueden abrir a la posibilidad, como tú dices, de ampliar los conceptos, de ver algo nuevo, algo diferente, algo espiritual. Y pues eso es lo que se quiere, ¿no? Es lo que se desea realmente. Y espero que lo vean, que se den de cuenta realmente ese tipo de cosas, que es ampliar la conciencia cósmica, abrirse a conocer nuevos horizontes espirituales. Es lo que yo siento como se puede ver este proyecto, ¿no? ¿Para cuándo tendremos listo el libro? Bueno, pues ahí sí voy a analizar con la Asociación Durante aquí en Bogotá, y entre otras personas que deseen colaborarme. Y pues en su momento daré aviso de esa noticia. Ahorita no la tengo clara en el momento, simplemente espero que sea muy pronto. ¿Va a haber audiolibro? No todavía, Bueno. Eh, ¿qué más puedes decir? ¿Algún material extra que vaya con el libro? no, solamente enfocado en el Corán y el libro Durante, no más. Obviamente unos aportes personales que yo le hago a las citas, pero son muy mínimas, ya que pues todos tienen la opción de interpretarlo a su manera, o sea, de una manera positiva y de amplitud espiritual, filosóficamente. Y pues no, espero que de verdad llegue al corazón de estas personas con el deseo de que se comprenda un poco más la revelación, que es lo que se necesita, digo yo. ¿Qué porcentaje de población musulmana hay en Colombia? Bueno, averigüé una vez y encontré por ahí un 7% de aquí en Colombia. Aquí precisamente en Bogotá hay una mezquita. Y pues la idea es acercarme a esta mezquita o iglesia musulmana y darles a conocer este proyecto y que lo reciban en sus bibliotecas respectivamente. Y bueno, pues esperar, los buscadores llegarán y pues estoy contento por el hecho de realizar este trabajo.
En México hay más o menos 2.500, 3.000. La mayor parte de los individuos musulmanes se encuentran en Oaxaca, en Sinaloa, en Chiapas, el Distrito Federal, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, o sea, donde hay más de 100, ¿no? En Chiapas hay 310 y hay un grupo muy especial que ellos van cada año a la Meca. Tienen sus giras y todo. Entonces, realmente llama la atención, ¿no? Que se está extendiendo a Latinoamérica cuando hace unos años no existía. Buenas noches, Nelia. No sé si tengas alguna Hola, pregunta. buenas noches, ¿cómo están? Disculpen porque siempre llego un poco tarde. Yo ya soy la de llegada tarde, me disculpo. Bueno, si gusta hacerle alguna pregunta de su libro. Bueno, no sé, yo no sé cuál es el libro, cómo se llama. ¿Cómo se llama el libro que has escrito, Omar? Bueno, el libro es unas concordancias entre el Corán y el libro Urantia y lo llamé El Corán bajo las luces del libro Urantia. Así lo llamé, Ah, qué entonces bueno. pues espero que sea un libro o un proyecto que en verdad ayude al llegar el libro Urantia al corazón de estas personas, que pues el propósito de la revelación es de que llegue a todo el mundo, ¿no? Preparar el terreno para Claro. estos futuros instructores de la verdad que seguramente van a surgir en todo el mundo. Y va a estar en algunos idiomas y además, No, pues por ahora en cuéntanos español, solo en por ahora en español. español, por ahora, ¿Va, sí, va a claro. estar Entonces, en internet? sí, claro, lo voy a subir a internet, lo voy a hacer una presentación en PDF, en digital por ahora. Ya. Y pues y esperemos a ver cómo sucede esta vaina de la pandemia para hacer unas impresiones para la Feria del Libro aquí en Colombia, en Bogotá, y pues en las que se presenten. Entonces, pues esperemos que nos vaya bien con este proyecto, ¿no? Con las impresiones. Claro. Y cuéntanos, este libro que has hecho tú con todo el amor, con todo el deseo de, servicio y todo eso, ¿de qué forma nos va a ayudar, aparte del libro Urantia, esto de acá, ¿no? ¿Cómo crees tú que nos va a ayudar también a despertar de una manera diferente? No sé. Te lo pregunto porque soy un poco hueca, ¿no? No. Entonces quiero que tú me Bueno, lo expliques. pues, bueno, yo leí, antes de empezar el proyecto, pues leí el Corán, obviamente, y una de las cosas es aprender a conocer otro tipo de pensamiento, otras fes, otros credos, entenderla y saber de qué manera ellos ven a Dios, por así decir, ¿no? Entonces, la idea es, nosotros como conocedores de esta revelación, es conectarnos con ellos y saber interactuar con ellos, saber aprender con ellos. Ya. Y el propósito en sí es llevar la revelación hacia adelante, de que el libro Durante en verdad, digamos, en esos términos, colonice el mundo de una manera positiva y que el Corán, así como es bien recibido, pues el libro Durante tenga esa oportunidad también en estos países árabes a futuro, ¿no? Ahorita Claro, pues aquí en claro. Colombia y en Latinoamérica, pero mi intención es de que llegue a estos Excelente. países árabes porque pues es pues, mi deseo, digámoslo así, porque se necesita, ¿no? Abrirle caminos a la revelación. Y ya que el libro está en árabe, pues ¿por qué no sacar unas impresiones? Y si, por ejemplo, se mandan 200 libros para estos lugares, pues ¿por qué no mandar 200 folletos de este proyecto que realicé? Para que la gente empiece como a interactuar de qué me está hablando, qué me está diciendo este libro en comparación con el Corán. Entonces la gente sepa de qué es, ¿no? Y no lo tomen como Claro. a la primera al rechazo, ¿no? Sin conocer. Entonces yo creo que eso va a ayudar un poquito Claro. a estas mentes a como a suavizar el tema, por así decir, porque es algo nuevo y interactúen, sepan de qué trata y pues haya una acogida mejor y no un rechazo a la primera. Qué bueno, excelente, te felicito y Gracias. muchas gracias por el ánimo de hacer algo más, de seguir agregándole algo más y que haya más gente que se entusiasme con lo tuyo, con el libro, con todo lo que se va haciendo, ¿no? Gracias. Con el libro se Gracias, pueden Omar. hacer muchas cosas. El libro tiene, pues como bien sabemos, habla para todas las mentes del mundo. Entonces todo ser humano puede aportar algo
en cuanto a la revelación, incluso para el mejoramiento de la humanidad, porque el libro pues habla muchas cosas. O sea, requiere simplemente que el hombre pues se conecte con esas fuentes espirituales y se revelen cosas nuevas. Entonces, el libro tiene todo para que la humanidad evolucione como tiene que ser. Y obviamente pues preparar el terreno para esas futuras dispensaciones espirituales que el mundo ha de recibir más adelante. Qué bueno, que así sea. Sí, claro. Muy bien. Saludos, Pablo, de Felicitaciones. Monterrey, que muchas gracias por compartir. Um, Miriam también te dice que muchas felicidades. Beth, Gracias. Shomara, Diego, Maggie, Ángel, Rosy y Pablo, que muchas gracias por compartir y que esperan para leer tu libro. Edgar Claro. te pregunta que cuántas páginas que pues se le pasó. 200. Ok. Mónica, que ella le gustaría mucho recibirlo en PDF. Claro que sí. Marco, que muchas gracias, que Ujú. si lo haces en audio, que mejor porque no le gusta mucho leer. Guillermina, que muchas gracias. Israel, gracias. Bueno, pues saludos y gracias. Recuerden que pueden mandar el chat a nuestro grupo, también al chat de Twitch que está en nuestro canal de la página de urantia.tv. Pues muchas gracias, Omar, por compartirnos sobre tu libro. Esperamos que pronto esté listo, pronto leerlo para comentarlo, criticarlo y compartirlo. Claro que sí. Es Muchas la- gracias y pues los apoyo a que sigan mi canal de YouTube, Urantia, Omar Urantia. Muy pronto empezaré a hacer nuevos videos para la difusión del libro de Urantia. Entonces les agradezco mucho de corazón. Que Dios Padre los siga bendiciendo. Bueno, ¿algún mensaje para los lectores, nuevos lectores y demás? Bueno, pienso yo que si el hecho de que el libro haya llegado a sus vidas, pienso de que mm, lo tomen como si fuesen unos niños conociendo algo nuevo, que se dejen asombrar, que se dejen llevar. Como decía hace un momento Agustín, el libro se encargará de llevarlos de la mano y lo que no entiendan, tranquilos, que el Espíritu mismo, como es la revelación, ayuda a disipar esas dudas. Entonces tengan la fe, la valentía, la convicción de seguir adelante conociendo estas verdades espirituales que en verdad ahondan en el universo, la vida misma y nuestro destino eterno. Entonces es muy bonito. Entonces, bienvenidos sean y pues no tengan miedo, hacia adelante. Me recuerda mucho lo que decía Blake, ¿no? William Blake, el poeta inglés, que decía ver el universo en la palma de la mano y la eternidad en un segundo. Y pues eso es la capacidad, ¿no? Con nuestra lectura, con leer, con viajar a través de todas estas posibilidades, no solo intelectuales, sino también espirituales. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles con otro libro más de la Gran Biblioteca. Gracias, Nelly, gracias, Omar. Y bueno, No, buenas noches gracias. a todos. Gracias, Gracias, Omar, gracias y me Agustín. disculpo por haber entrado tan tarde, pero No te bueno, nunca es preocupes, tarde. no te preocupes, no pasa nada. Gracias Agustín, de verdad. Gracias por la Nos Gracias. invitación al vemos. programa. Gracias.